Invocaciones iniciales. Saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente. Permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia, Chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los tres aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del Yoga Vajista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Libro 6, Nirvana Kanda, sobre la liberación. 64, Ava parte. Respuesta de Buyunda. Continuación. La omnipotencia de Brahman permite que la inercia inconsciente se manifieste en la conciencia. Esta inercia material existe en Brahman como una posibilidad, igual que las futuras olas existen en la tranquila superficie del océano. El agua no tiene ningún motivo para transformarse en olas, como Brahman no tiene ningún motivo para crear el mundo. Por consiguiente, parece correcto afirmar que en ausencia de una causa necesaria, la creación no ha tenido lugar y solo es una apariencia como los espejismos. Lo único que existe es Brahman, la paz increada, que no crea nada en absoluto. Querido amigo, tú eres ese Brahman homogéneo e indivisible como el espacio. Tú eres el conocedor. No dudes nunca de ello, lo comprendas o no lo comprendas. Cuando comprendas que eres la conciencia infinita, no nacida, toda tu loca ignorancia cesará para siempre, y el mundo objetivo se disolverá con ella en el vacío. Donde existe el supremo Brahman, aparece este mundo ilusorio, en una hoja de hierba, en la madera, en el agua y en todas las cosas de este mundo. Existe el mismo Brahman, la conciencia infinita, cuya naturaleza es indefinible e indescriptible. Como no hay nada más que Él, es imposible compararlo con nada y decir qué es o qué no es. Hasta hablar de la naturaleza de Brahman resulta inadecuado. Lo que se experiencia cuando cesa el ego es este Brahman que puede ser alcanzado
si uno se pregunta profunda y tenazmente sobre la naturaleza del ego. Esta continua inquisición disuelve el ego en la conciencia. El que tiene la misma experiencia en contacto con una mujer desnuda que con una flecha afilada está en el estado supremo. Debemos realizar una intensa práctica espiritual hasta que el contacto con los objetos nos resulte igual que si estuviéramos dormidos. El conocedor del ser nunca se siente afectado por la angustia ni por otros trastornos mentales. El ser aparece como Jiva sin abandonar su naturaleza de ser o conciencia indivisa, del mismo modo que el veneno causa enfermedad al que lo ingiere sin perder su naturaleza de veneno. Cuando la conciencia toma la naturaleza de lo inconsciente o inerte, parece que algo ha surgido en Brahman, aunque de hecho no es diferente de Brahman. El veneno, sin dejar de ser veneno, cuando entra en el cuerpo, se torna ponzoñoso y nocivo. Del mismo modo, el ser no nace ni muere jamás, aunque desde otro punto de vista podemos pensar que comienza a existir y muere. Cuando estamos libres de la percepción objetiva, podemos cruzar el océano del samsara con la misma facilidad que evitamos la pisada de una vaca. Esto no se puede conseguir por la ayuda de Dios ni por ningún otro medio. ¿Cómo puede la mente o el ego brotar en el ser que es omnipresente? Nada es malo ni bueno para nadie en ningún momento. No hay placer ni dolor, ni adversidad ni prosperidad. Nadie hace nada ni disfruta nada. Decir que el sentimiento del ego ha brotado en el ser es como decir que la distancia ha aparecido en el espacio o la duración en el tiempo. El sentimiento del ego no es más que una ilusión, algo irreal. En el espacio solo hay espacialidad, en el tiempo temporalidad, y en la conciencia solo hay conciencia. La conciencia existe como un monte en el interior de un átomo, a causa de su extrema sutilidad, y mantiene ideas como yo y esto que parecen existir como sustancias. Del mismo modo que un remolino solo es una forma ideal del agua, el sentimiento del ego, el espacio, el tiempo, etc., son formas que surgen en la conciencia. La dejación de estas ideas se conoce como disolución cósmica. Por tanto, este mundo aparece y desaparece como idea y nada más que en ese sentido. Mientras tanto, la conciencia no sufre ningún cambio. En la conciencia no aparece la experiencia de placer o dolor, ni brota la idea de que el yo es esto o lo otro. La conciencia no presenta cualidades como el coraje, el miedo, la memoria,
la fama u otras similares. Todo esto se percibe en el ser como los pies de una serpiente en la oscuridad. Irrealidad de la creación. El mundo se considera creado, pero puesto que espacio y tiempo no existen en realidad, tal creación es irreal, y lo que parece existir no es otra cosa que el Señor. Igual que lo que parece un remolino no es sino agua, y lo que parece a distancia una nube no es otra cosa que una humareda, la conciencia parece hacerse consciente de sí misma por medio de una idea del yo. Y entre esa idea y la conciencia aparece un tercer factor que es la creación. Esta creación objetiva solo es una apariencia, como un árbol reflejado en una columna de cristal. Cuando se investiga la idea de realidad en lo irreal, esta apariencia se desvanece por completo. Este mundo objetivo es como un reino pintado en un cuadro. Del mismo modo que el cuadro resulta atractivo por el uso de diversos colores, este mundo objetivo nos resulta atractivo por medio de las experiencias sensoriales. La apariencia de realidad objetiva depende del espectador, que es el sentimiento del ego, irreal en sí mismo, y no diferente al Ser Supremo, como la humedad no es distinta del agua. La luz de la conciencia es el ser. Cuando la idea de yo surge en esa conciencia, comienza la creación. Ni creador ni creación existen al margen de la idea o sentimiento del ego. Aunque el movimiento es inherente a la naturaleza del agua, no se puede decir que el río exista, puesto que solo es agua corriente. Del mismo modo, la conciencia es vasta y estable, como el espacio, y en consecuencia, no es consciente de un espacio que existe en su interior. Cuando vemos la misma agua en diferente tiempo y lugar, surge la idea de movimiento de esa agua. Del mismo modo, la percepción consciente que brota en la conciencia, unida a unas nociones de espacio y tiempo determinados, produce la idea de mundo objetivo. Aunque de hecho, si el espacio y el tiempo son irreales, ese mundo objetivo es imposible y la comparación de la conciencia y el agua resulta inadecuada. Debes saber que todo lo que experiencias con el nombre de mente, ego, intelecto, etc., no tiene ninguna realidad sustancial. Esta ignorancia se desvanece en parte por la compañía de los santos, satsanga, en parte por el estudio de las escrituras y sobre todo por el esfuerzo personal. Una casa visualizada en el espacio no necesita el soporte de pilares reales. Del mismo modo, el ilusorio mundo objetivo no depende de un tiempo y un espacio reales. El tiempo, el espacio y los objetos solo son ideas. El mundo objetivo
es extremadamente sutil y ha sido construido por la actividad mental o movimiento del pensamiento, como un aroma en el aire. Sin embargo, a diferencia del aroma, este mundo objetivo solo es experienciado por la mente que lo concibe, mientras que el perfume puede ser experienciado también por otras personas. Del mismo modo que un sueño solo es sentido por el que está soñando, esta creación solo es experienciada por aquel en cuya mente brota. En relación con esto, hay una antigua leyenda que cuenta cómo Indra, el rey de los dioses, se ocultó a sí mismo en el interior de una partícula atómica. Indra y su ocultación en un átomo. En algún lugar imaginario existía un fantástico árbol que satisfacía todos los deseos. En una de sus ramas había un fruto completamente distinto a todos los demás, que era este universo. En el interior de este fruto, a modo de gusanos, vivían muchos seres, dioses, demonios, hombres, etc., y abarcaba la tierra, el cielo y los mundos inferiores. Su tamaño era enorme, puesto que era una manifestación de la conciencia infinita, y era muy atractivo porque en su interior estaban contenidas potencialmente todas las experiencias posibles. Continuará en el próximo video.